del yoga a la magia. Bienvenido a este viaje donde hablamos de espiritualidad moderna, filosofamos de la vida y reconfiguramos nuestras creencias. Mi nombre es Aimé y acompáñame a explorar qué trae la vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio. Hoy quiero tocar el tema de la sensibilidad como una herramienta para, para poder dar terapia, sobre todo para poder conectar con los demás. Pero no siempre es fácil hablar de esto, porque cuando yo era muy pequeña, em, la sensibilidad siempre ha estado ahí. Siempre he sido una persona muy sensible, y la sensibilidad no es más que percibir el mundo a través de los distintos sentidos que tenemos, por el miedo, por las sensaciones, por los estímulos, los ruidos, por sentir sensaciones en el cuerpo que a lo mejor todo mundo siente, pero no estamos conscientes, escalofríos, a lo mejor y sientes esa piel chinita de vez en cuando una emoción te atraviesa, sientes las emociones al máximo, y no solo las tuyas, sino también de los que te rodean. Y hoy le podemos poner una palabra que es sensibilidad. Soy una persona con cierta sensibilidad, pero cuando no entiendes qué es lo que está pasando, el mundo te percibe como una persona arrebatada y y es normal, porque de la nada reaccionas. Pareciera aparentemente ser de la nada, pero tu cuerpo siente demasiado, conectas demasiado con tus emociones y con los de los demás. Y sobre todo si no has tenido una forma de regularte y de regular los sentidos de lo que estás percibiendo, siempre vas a ser una persona explosiva, porque no estás entendiendo y no le estás dando lugar a lo que está sucediendo. Y eso me sucedió a mí, eso me pasó a mí cuando yo era pequeña. Era muy arrebatada, era muy enojona, yo solo gritaba y explotaba porque lo que estaba percibiendo era demasiado entrando sobre mi cuerpo. Yo sentía las emociones muy fuertes y mi única reacción era explotar, gritar, manotear, porque era tanta la emoción que yo sentía dentro de mí, que lo único que hacía era mover y darle voz gritando a esa emoción. Entonces, por mucho tiempo creí que yo era una persona muy explosiva, creí que era una persona muy enojona, porque todo lo que sentía salía en forma de grito, porque todo lo que sentía salía en forma de llanto descontrolado, o porque todo lo que sentía salía en forma de arrebatos a, mm, a agresión, tal vez, dar pequeños como manotazos, patadas, porque era lo que mi cuerpo necesitaba para yo sacar un poquito de la emoción de lo que yo estaba percibiendo. Conforme fui creciendo, traté de apagar un poco esa sensibilidad, pero realmente no se puede apagar del todo cuando eres una persona sensible, porque todo el tiempo estás sintiendo los estímulos tuyos y de tu entorno. Entonces, si tú alcanzas a conectar con una persona que está triste, tú no solo ves su tristeza, sino también sientes esa tristeza a la cual esa persona está pasando. Entonces, haces una empatía mayor y a ti te duele lo que a la otra persona le duele. Y aquí pueden pasar de dos, o una, te abrumas demasiado, o dos, quieres ser el héroe de esa persona porque sabes cómo se está sintiendo. Y al final, ninguno de estos dos caminos te permite a ti honrar que estás sintiendo la emoción de la otra persona y tú moverla desde tu lugar. Es decir, tú darte el permiso de procesar y sentir la emoción y desde ese lugar ayudas, pero no vas a tener que rescatar a nadie, no vas a tener que evadir a nadie, y eso es un camino que se va aprendiendo de a poquito conforme te vas dando cuenta que eres una persona sensible. Cuando yo empecé a conectar con mis emociones, fue cuando me di cuenta que tenía emociones que en mí estaban muy bien vistas, como el enojo, porque siempre se me conoció como una persona enojona, y para mí el enojo, era como mi emoción principal, pero cuando yo sentía tristeza, la mostraba como enojo, porque era mi emoción principal.
cuando yo me sentía alegre, no sabía qué hacer, como que no existía esa correlación, porque si bien la tristeza y el enojo pueden experimentarse a través de llantos, gritos, em, hacerse bolita, hacerse pequeño, estar en un lugar muy íntimo. Cuando yo quería experimentar alegría o celebración, era un shock, porque no sabía cómo expresarlo, porque no le encontraba su lugar dentro de mí. No sabía si era bueno gritar de alegría, no sabía si era bueno mover el cuerpo, de qué forma. Y eso es curioso, ¿no? Porque normalmente la sociedad ve con mejores ojos lo que es la alegría, la felicidad, y con no tan buenos ojos lo que es el enojo y la tristeza. En mi caso era al revés, porque yo crecí explotando. Yo crecí siendo impulsiva, enojona, porque era la única forma en la cual yo podía sacar esas emociones. Y llegué justo a un punto de introspección en el cual me preguntaban cuál era la emoción que yo más reprimía. Y ahí fue cuando me di cuenta que la emoción que más reprimo era la alegría y la celebración, porque no encontraba lugar en mi cuerpo, no encontraba lugar en mis sensaciones, porque em, ser una persona sensible te vuelve también un poco más vulnerable, y esa vulnerabilidad a veces llega a paralizarte, a no quererte mostrar tal cual eres por generar un impacto con las demás personas. Entonces, si en algún punto yo sentía demasiada alegría y me ponía a bailar, no quería ser el centro de atención, porque entonces todas las miradas iban a voltear hacia mí y eso me iba a poner incómoda, porque ya no solo estaba sintiendo mi alegría, sino estaba sintiendo ya la expectativa de los que estaban afuera. Entonces era una combinación extraña, porque ya era un shock. O sea, estoy alegre, pero cuando estoy alegre todos me dan su atención, y cuando me dan su atención estoy percibiendo todo lo que ellos están sintiendo, esa emoción de ellos. Entonces yo, ¿dónde acomodo todo esto? No puedo gritar, no puedo patalear, porque evidentemente si estoy alegre no me van a dejar un espacio para yo poder sentir o procesar, porque van a estar todos ahí conmigo celebrando. Entonces yo no le encontraba un lugar a la alegría gracias a esta sensibilidad. Y a lo mejor y suena un poco extraño, suena un poco loco, pero era justo porque yo percibía demasiada emoción dentro de mí y al mismo tiempo percibía la emoción de los demás. Entonces eso era abrumador. Conforme fui explorando esta parte de conectar con esa sensibilidad, con conectar con estas emociones, me di cuenta que el enojo siempre fue mi herramienta, porque cuando eres una persona sensible y experimentas el mundo a través de tus sentidos duplicados, hay una forma muy linda de proteger esa sensibilidad, que es poniendo límites. Pero evidentemente yo los ponía a través de un enojo y no desde una soberanía de decir hasta aquí y yo a partir de aquí continúo de esta forma. Yo simplemente gritaba, hacía un arrebato y me iba. No estaba bien, no estaba mal, simplemente era mi herramienta en ese momento cuando yo era más pequeña, ¿no? No conocía este término de sensibilidad. Conforme fui creciendo, fui explorando, llegué a un punto en el que conecté con mis emociones, conecté con esta parte sensible en mí y la acepté. Justo cuando empecé a dar Reiki, justo cuando empecé a aprender de constelaciones familiares, me di cuenta que mi sensibilidad me ayudaba para yo poder empatizar con la persona y poder mandarle toda esta energía de amor, de luz, en el caso del Reiki, y en el caso de las constelaciones me ayudó justo para entender por qué esa persona veía su vida desde su perspectiva. Entonces era como meterme a su propia película, como si yo estuviera viviendo a través de esa persona lo que está viviendo, y tener esa capacidad de salirme y yo ver desde la realidad, desde el espectador afuera.
Entonces podía mimetizarme con la persona y al mismo tiempo salir. Entonces ahí le encontré esa utilidad a la sensibilidad. Ahí fue cuando empecé a observar y decir, claro, o sea, si yo siento tanto, es justamente para esto, para yo poder conectar con las personas y poder entender un poquito cómo es su experiencia. A través de ellos, yo vivo su experiencia, pero no es mi experiencia, sino gracias a ti, yo puedo conocer lo que tú estás viviendo. Y eso es algo que se honra, porque tienes la oportunidad de ser o ver la vida desde otros ojos, y eso es algo que simplemente causa una emoción diferente. Es como sentirte parte de todo y entender que lo que estás viviendo tú en tu vida no es lo único. Y eso te hace ser más empático con los demás, porque puedes ver cómo es que cada uno vive su experiencia desde su lugar. Entonces te vuelves una persona que entiende básicamente cuando una persona está triste y por qué, que entiende y comprende cómo es que las personas viven y cómo es su mundo. Y eso es lo más interesante, el empezar a observar cómo es el mundo de las personas, creo que es lo que más me llena y más alegría me da, saber que no soy la única que vive una experiencia y a veces me gustaría que la gente pudiera ver la vida con mis ojos. Y sería interesante saber cómo es que las personas verían si tuvieran mis ojos. ¿Cómo sería el mundo si todos viviéramos desde una perspectiva igual? Sería muy extraño. Y a veces cuando doy estas pequeñas terapias de constelaciones y ahora registros akáshicos, es meterme al mundo de las personas y comprender cómo es que ellas viven el mundo desde sus ojos. Y es muy interesante, porque eso te da la variedad y eso te hace comprender muchas cosas de cómo es que funcionamos como sociedad, cómo es que todos, a pesar de ser tan distintos, pensamos en algunas cosas igual y cómo es que se supone que todos deberíamos pensar igual, pero siempre hay uno que piensa diferente y ve las cosas diferentes. Y eso es interesante. Entonces, me gusta ahora ser una persona sensible para poder conectar con los demás y sobre todo para poderlos ayudar. Em, sí me hubiera gustado poderlo explorar desde más pequeña, esta parte de la sensibilidad, pero justo el camino que me tocó transitar ha sido el correcto y el perfecto, porque estoy muy conectada con esas emociones que la gente cree que son negativas. Y yo utilizo el enojo para marcar límites ahora, pero ya no desde la parte explosiva. No tengo miedo de llorar, no tengo unas connotaciones negativas al sentir tristeza y sigo trabajando en sentir la alegría y la celebración en mi ser, porque al ser persona sensible puedes percibir cada emoción tal cual se siente y todos tenemos eso, todos sabemos cuando estamos enojados por cómo se siente en el cuerpo. Y todos sabemos cómo se siente estar alegre por cómo se siente en el cuerpo. Y en mi caso, el enojo lo tengo muy identificado y llega hasta cierto punto, siento que me sube a la cabeza, siento que la cabeza me quiere explotar, siento que las manos quieren golpear. Eso es muy, muy fácil de percibir. Pero cuando estoy sintiendo alegría es demasiado, es muchísimo más que un enojo. Y es una emoción que no sé aún cómo sacarla, darle su lugar, porque es como si quisiera brincar, como si quisiera bailar, gritar de emoción, sacudirme. Entonces, es demasiado lo que se siente y ser una persona que experimenta el mundo así, creo que te hace sentir más vivo y más conectado con todo, pero de verdad con todo. Entonces, yo honro el camino de la sensibilidad y siempre voy a estar a favor de que mi sensibilidad siga encontrando su curso y sobre todo que sea la protagonista de mis sensaciones, porque me hace observar y me hace ver cómo es que estoy yo como persona, cómo es que yo estoy cambiando
y qué situaciones me hacen sentir qué lugares me hacen sentir qué. Porque incluso al entrar a un lugar, yo puedo percibir cómo es el ambiente. Puedo percibir si me siento a gusto, si no me siento a gusto, si quiero estar ahí o si ya no quiero estar ahí. Y, y eso es muy valioso, tener esa brújula dentro tuyo que te indica dónde sí vas a poder expandirte, dónde sí vas a poder ser tú y dónde es mejor no estar, porque es así. Ahí no debes estar y simplemente irte. Y yo sé que eso a veces no es tan sencillo, irnos de lugares en los cuales no se siente bien, pero es justo ahí donde entra la parte de los límites, poner tus reglas claras, porque eres una persona que siente demasiado, entonces tienes que trabajar el no. Y cuando das un no rotundo, te abres a un sí de tu ser, de tus guías y del universo. También una herramienta súper importante cuando eres una persona sensible es sostener las emociones. No buscar drama ni poner atención en la emoción como tal, sino sentarte y escucharla, sentirla y de ahí darle un lugar para que pueda salir esta emoción. Eso requiere mucha práctica, pero sin duda al principio es práctica constante. Una vez que ya lo tienes interiorizado, ya es más fácil sentarte a observar tus emociones. Ya es más fácil observar cuando estás empezando a sentirlas y puedes justo pausar e irte a sentir tu emoción. Y bueno, cuando, cuando experimentas el mundo a través de todos tus sentidos expandidos, te sientes más vivo, te sientes más en conexión, no solo contigo, sino con el mundo que te rodea. Y ahí es cuando te das cuenta que realmente nunca estás solo, que siempre hay algo o alguien con el cual conectas, con el cual te hace sentir apapachado, ya sea un lugar, ya sea una persona o grupos de personas. ¿A qué me refiero con lugares? Cuando yo he llegado a ir a ciertos bosques, a ciertas playas, se siente como que el lugar te recibe con amor, como si el lugar te quisiera enseñar o aportar algo. Y no tienes que recibir información de ese lugar para sentirte cómodo. Simplemente te sientes cómodo, te permites bajar la guardia y te permites relajarte en ese entorno. Eso es conectar también, eso es también ser una persona sensible. Te sientes recibida por el lugar, te sientes recibida por el bosque, por la playa, por el lugar en el que tú estés, cuando te sientes recibida por esa parte natural, porque es importante entender que la naturaleza también está viva. Y cuando tú percibes a la naturaleza con tus sentidos, realmente sientes ese amor de madre que es la tierra. Y va más allá de una experimentación de solo conectar con seres humanos o con mascotas. Cuando te sientes recibida por un lugar, es es otro nivel de magia que todos podemos experimentar, porque todos lo hemos experimentado ya en alguna vez. Todos nos hemos sentido cómodos en un lugar al cual queremos regresar siempre de vacaciones. Todos siempre tenemos un lugar favorito para regresar en la naturaleza, porque es ahí donde nosotros, sin saberlo, nos sentimos recibidos por ella y cuidados por ella. Así como hay lugares que se sienten muy cómodos, hay lugares en los que no te sientes tan a gusto. Y está bien. No por ser naturaleza, todo se tiene que sentir amoroso. Como en todo, hay lugares en los cuales te vas a sentir recibido y hay lugares en los que simplemente no. Entonces, el abrirte a ser esta persona con sensibilidad es abrirte a experimentar el mundo con todo lo que trae y entendiendo que no hay que ponerle etiquetas a nada. No hay emociones buenas, no hay emociones malas, solo son emociones que se sienten en el cuerpo. Solo son lugares que se sienten cómodos, solo son personas con las que conectas mejor. Y está bien y es parte de poder conectar y generar vínculos más profundos con las personas. Cuando tú generas un vínculo, te sientes en hogar.
y te sientes recibido y te sientes parte de. Y es justo cuando puedes ocupar tu espacio como persona, sin fingir quién eres, sin tener que estarte protegiendo si te van a hacer daño o no te van a hacer daño, sin tener que estar a la defensiva de sentir o no sentir. Cuando encuentras ese espacio y generas ese vínculo con las personas, te permites expandirte. Y eso lo hacemos todo el tiempo de forma inconsciente, porque siempre tenemos a una amiga o a un hermano con los cuales nos sentimos los más cómodos y podemos ser 100% nosotros sin miedo a que nos juzguen, porque ahí se generó un vínculo y tu sensibilidad se siente a gusto, tu cuerpo, tus emociones, todo se siente bien recibido. Entonces, em, expongo esto simplemente para dar ese punto de vista desde cómo yo viví mi sensibilidad y cómo es que alguien que está allá afuera puede estar experimentando sensibilidad sin ni siquiera saberlo y solo piensan que es una persona enojona y explosiva cuando realmente en el fondo está sintiendo demasiado, que no sabe cómo procesar lo que está viviendo y hacer esta pausa, ir hacia adentro y empezar a conectar con las emociones, con los lugares, con las sensaciones y no solo con una emoción, sino con todas y poder experimentarlas en el cuerpo y darle su lugar. Eso te ayuda a empezar a observar qué tan sensible eres y qué tan conectado estás con tus vínculos. Así es que dejo este pequeño testimonio de cómo lo viví yo y espero que alguien más se sienta recibido y acompañado por todo lo que estoy platicando aquí el día de hoy. Gracias por escuchar.